¿Alguna vez has escuchado un silbido en medio de la noche cuando estás completamente solo? Un sonido tan fino, tan suave, que al principio crees que es tu imaginación, pero luego se repite otra vez y otra, cada vez más cerca, como si alguien o algo estuviera caminando hacia ti sin prisa, con paciencia, con propósito. Dicen que hay historias que no deberían contarse, que ciertas leyendas nacen no de la fantasía, sino del dolor, de los crímenes que ni la muerte puede borrar. Esta es una de ellas. Te voy a contar lo que pasó en un rancho abandonado en los llanos de San Luis Potosí, donde el viento arrastra arena y secretos, donde los gritos se pierden entre las dunas y nadie responde. Te voy a contar cómo un hombre se convirtió en pesadilla andante, cómo un hijo se transformó en monstruo. No te asustes si sientes un escalofrío al leer esto. No te sorprendas si, por un instante, crees escuchar un silbido cerca de ti, porque el silbón no solo existe en los cuentos, vive en el aire, en el miedo, en cada uno de nosotros que ha hecho algo imperdonable y espera que nadie lo descubra. Esta historia comienza con un hombre llamado Carlos Mendoza, pero termina con una sombra sin nombre, cargando el peso de su pecado bajo un cielo que nunca volverá a mirarlo. Sigue viendo si te atreves. La noche tiene una manera particular de tragarse la luz, como si el sol hubiera decidido no volver jamás. Esa oscuridad espesa y pegajosa se adueña del paisaje poco a poco, hasta que incluso las sombras comienzan a temerla. En los llanos de San Luis Potosí, donde el viento arrastra arena y polvo como si fuera un lamento eterno, hay historias que nacen en la boca de los ancianos, historias que se transmiten de generación en generación, no como cuentos infantiles, sino como advertencias. Esta es la historia de Carlos, un joven cuya alma se pudrió antes de que su cuerpo lo hiciera. No fue un hombre malvado por naturaleza, pero sí egoísta, arrogante, lleno de esa sed insaciable de tenerlo todo sin importarle quién pagara el precio. Vivía en un rancho apartado, rodeado de matorrales secos y árboles retorcidos que parecían observarlo con desprecio. Su familia había trabajado toda la vida para mantener ese pedazo de tierra, pero a él nunca le bastó. Sus padres eran gente sencilla, humilde. El padre, Tomás, era un hombre callado, de manos callosas y mirada cansada. Su madre, María Elena, llevaba el hogar con dignidad, cocinando con amor cada bocado que servía a su hijo. Pero Carlos no tenía corazón, solo deseos. Y uno de esos deseos fue, una tarde cualquiera, comer carne de venado. ¿Qué es esto?, gritó al ver que solo había tortillas y frijoles. ¿Es esto lo que me das? Quiero venado. Ya estoy harto de esto. Su madre lo miró con tristeza. Ella sabía que no habían podido conseguirlo. Su marido había salido del amanecer y regresó con las manos vacías, ni rastros del animal, ni una sola huella. Hijo, ya te dije que no pudimos, pero Carlos no escuchó. Nunca lo hacía. Se levantó de la mesa con violencia, tirando el plato al suelo. Los ojos de Tomás se clavaron en él, firmes, aunque cansados. «¿Me respetas?», Carlos dijo con voz grave. «Este es tu hogar. No permitiré que trates así a tu madre». Eso fue suficiente. Con un grito de furia, Carlos se lanzó sobre su padre. Lo golpeó una vez, 2 veces, 3. Cada puñetazo sonaba como un disparo en la quietud del rancho. María Elena,
Gritó, rogó, suplicó, pero no hubo piedad, no hubo compasión. El cuerpo de Tomás quedó inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos, vidriosos, preguntando por qué. El silencio que siguió fue tan pesado que costaba respirar. Carlos jadeaba, con los nudillos sangrantes, la cara contraída en una mueca de locura. Luego, como si nada, limpió sus manos en la camisa de su padre y se dirigió al sótano. Lo descuartizó allí mismo, con un cuchillo oxidado que usaban para matar gallinas. El sonido de la carne siendo cortada resonó. La sangre empapó el suelo de piedra. El olor metálico invadió el aire. Y cuando terminó, guardó los trozos en bolsas negras, algunas en el congelador, otras colgadas del techo como si fueran jamones de puerco. A la mañana siguiente, María Elena preparó el desayuno. Le sirvió a su hijo un guiso oscuro, espeso, con un aroma extraño. Ella lo probó primero, como siempre. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Carlos no respondió. Solo la miró, sonrió. Venado dijo, ¿no querías darme? Ella lo miró fijamente. Algo no estaba bien. El sabor no era normal. Era más fuerte, más dulce, como si llevara días cociendo, como si no fuera lo que decía ser. ¿De dónde sacaste esto? Él se encogió de hombros. Estaba ahí afuera, tirado. Ya está muerto. ¿Por qué desperdiciarlo? María Elena palideció. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Salió corriendo hacia el sótano. Abrió la puerta. El hedor era insoportable. Las bolsas estaban allí. Reconoció una de ellas. Era la que había usado semanas atrás para guardar ropa vieja. Dentro estaba una pierna humana. Gritó hasta que perdió la voz. Carlos apareció detrás de ella, calmado, como si hubiera esperado ese momento. Mamá, no entiendes. Ella retrocedió, temblando, con lágrimas en los ojos. Lo mataste a tu padre. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. Él dio un paso adelante. Él no entendió. Yo merezco más. Siempre he merecido más. Ella cayó de rodillas. Sus manos se cerraron en oración, pero no rezaba por perdón. Rezaba por justicia. Escúchame, Carlos susurró entre lágrimas. Escúchame bien. Donde quiera que vayas, cargarás con lo que hiciste. Llevarás los huesos de tu padre contigo, como castigo. Tu sombra será más grande que tú. Tu silbido anunciará tu llegada. El viento será tu único compañero. Y nadie podrá ayudarte, porque no mereces ayuda. Fue entonces cuando escucharon pasos, fuertes, decididos. Era el abuelo de Carlos, don Fermín, un hombre de cabello blanco y mirada de hierro. Había sentido algo, como si el viento le hubiera traído un mensaje invisible. Entró al rancho y vio el caos. El rostro de su nuera bañado en lágrimas, el cuerpo ausente de su hijo, el silencio mortal que reinaba. Miró a su nieto con odio, con asco, con dolor. ¿Qué has hecho, muchacho? Carlos no respondió, solo sonrió. Otra vez, don Fermín lo tomó del brazo, lo arrastró al sótano. Vio las bolsas, vio los restos y no dijo nada. Simplemente lo azotó, con fuerza, con rabia. Le dio tantas veces que los gritos de Carlos se mezclaron con los lamentos de su madre. Luego tomó una bolsa, grande, gris,
de tela áspera. Metió los huesos, uno a uno, lentamente. Hasta que estuvo llena, se la entregó a Carlos. Cárgala, le dijo. Cárgala todos los días, para que nunca olvides lo que eres. Carlos intentó resistirse, pero su abuelo lo miró con tanta firmeza que sintió un escalofrío. Por primera vez sintió miedo, real. Cuando salió del rancho, cargando la bolsa a la espalda, el cielo estaba nublado. El viento comenzó a soplar, frío, cortante, y entonces, por primera vez, se escuchó un sonido que jamás se borraría del mundo. Un silbido agudo, inquietante, como si el viento mismo estuviera advirtiendo de su presencia. El silbido se repitió, más fuerte esta vez. Carlos se detuvo en seco, con la bolsa de huesos aún caliente sobre sus hombros. El aire se había vuelto pesado, como si el propio viento llevara un peso invisible. Caminaba por el camino de tierra que salía del rancho, sin rumbo fijo, solo hacia adelante, como si algo lo estuviera empujando. Sus pies se hundían en la arena suelta, y cada paso era una tortura, no físicamente, sino mentalmente. Por primera vez sintió miedo, un miedo profundo, visceral, como si ya no fuera dueño de sí mismo. ¿Quién anda ahí?, gritó al viento, aunque nadie respondió, solo el silbido otra vez, lejano pero claro, como si alguien estuviera jugando con él, escondido tras las dunas. Carlos miró hacia atrás. El rancho ya no estaba a la vista, solo matorrales secos y colinas bajas cubiertas de polvo. Se giró bruscamente. Nada, nadie, pero sabía que ya no estaba solo. Esa noche acampó bajo un mezquite retorcido, con la bolsa de huesos junto a él. La luna brillaba débilmente entre nubes grises, como si también tuviera miedo de verlo. El frío lo caló hasta los huesos, o tal vez fue eso precisamente lo que sintió. Los huesos dentro de la bolsa, como si tuvieran vida propia. Cada tanto escuchaba un crujido sordo, como ramas partidas, pero cuando miraba no había nada. Cerró los ojos. Intentó dormir y soñó. Soñó con su padre. Tomás estaba de pie en medio del campo, con la camisa ensangrentada, los ojos abiertos y vacíos. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Solo señalaba con un dedo tembloroso, y detrás de él aparecía su madre, arrodillada, llorando, con las manos llenas de tierra. Luego venía su abuelo, con esa mirada dura, diciendo algo que no podía entender. Todo se volvía ruido blanco, como estática de radio vieja. Despertó sudando. El cielo estaba oscuro todavía. El silbido había desaparecido, pero algo estaba diferente. La bolsa no estaba donde la dejó. Se levantó de un salto, buscándola frenéticamente. Estaba unos metros más allá, como si alguien la hubiera arrastrado. Las ramas del mezquite se movían levemente, como si acabaran de ser tocadas. Miró a su alrededor. Silencio absoluto. Ni un grillo cantaba, ni un coyote aullaba. Era como si toda la naturaleza se hubiera quedado sin aliento. Decidió seguir caminando. No tenía otro lugar a donde ir. A lo largo de los días, Carlos vagó por los llanos, cruzando caminos abandonados, pueblos fantasmas y carreteras sin nombre. En ningún lado encontraba paz. En ningún lado lograba librarse del silbido. A veces lo escuchaba cerca, otras veces lejano, pero siempre estaba ahí, como un recordatorio constante de lo que había hecho.
Comenzó a hablar consigo mismo, preguntándose si alguna vez podría volver, si su madre lo perdonaría, si su abuelo aún respiraba, pero pronto dejó de importarle, porque ya no era humano. Un día, en pleno desierto, se encontró frente a un grupo de hombres borrachos que habían parado su camioneta para beber cerveza bajo el sol abrasador. Rían con crudeza, contaban historias obscenas, insultaban a mujeres que ni siquiera estaban presentes. Uno de ellos lo vio primero. «Oye, ¿y ese quién es?». Carlos no respondió. Solo los observó desde la distancia, con los ojos hundidos, la ropa sucia y la bolsa de huesos colgando de su espalda como una carga eterna. «Hey, compa, ¿necesitas ayuda?», preguntó otro, riéndose. «¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios». No esperaron respuesta. Lo invitaron a sentarse. Le ofrecieron cerveza. Él negó con la cabeza. Algo en su interior se removió. No era odio, era sed de castigo, de justicia, o tal vez venganza. Entonces comenzó el silbido. Primero fue apenas perceptible, un murmullo en el viento. Los hombres lo ignoraron, pero luego creció. Se hizo más agudo, más insistente. Se metió en sus cabezas como una mosca en una habitación cerrada. Uno por uno dejaron de reír. Miraban a todos lados, confundidos. ¿Qué diablos es ese sonido? ¿Viene de dónde? Carlos permanecía inmóvil, con la mirada perdida, y entonces el silbido cesó. Silencio. Un hombre se puso de pie, tambaleándose. «Esto no me gusta. Vámonos». Pero ya era tarde. Uno de ellos gritó. Cayó al suelo con sangre saliendo de su nariz. Otro comenzó a convulsionar. El tercero corrió, pero tropezó y no pudo levantarse. Parecía como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si el mundo entero los estuviera aplastando. Carlos no se movió, solo los observó. Cuando terminó, siguió caminando. Desde ese día, supo que había despertado en él. Ya no era solo un asesino, era un castigo andante, una sombra vengadora, un mensajero del dolor. Comenzó a viajar por carreteras solitarias, apareciendo en pueblos pequeños, en ranchos apartados, donde había hombres que maltrataban a otros, que abusaban, que engañaban. Ahí llegaba él, con su silbido, con su carga, con su presencia silenciosa e imponente. Dicen que, si lo ves, debes rezar. Dicen que, si lo escuchas, debes correr. Pero, sobre todo, dicen que, si te enfrentas a él, debes haber vivido una vida limpia, porque él no perdona. Y así, Carlos, conocido ahora como el Silbón, sigue vagando por los llanos de San Luis Potosí, cargando los huesos de su padre, anunciado por su silbido, castigando a quienes se pierden en la oscuridad de sus propios deseos. Y si alguna vez, en la quietud de la noche, escuchas un silbido que parece venir de ninguna parte, no te gires, no lo mires, porque si lo haces, ya será demasiado tarde. La noche tiene memoria, no olvida, ni perdona. Lo que hacemos en la oscuridad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y a veces, como en el caso de Carlos Mendoza, se queda vagando para siempre, castigando a quienes se atreven a repetir sus errores. El Silbón
no es solo una leyenda urbana, es un espejo, uno que nos muestra quiénes somos cuando nadie nos ve, cuando el mundo calla y solo quedamos nosotros con nuestros pensamientos, nuestros deseos más oscuros, nuestras decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces hemos sido capaces de hacer daño por orgullo? ¿Cuánto daño podemos causar con una sola decisión mal tomada? Pero lo más inquietante no es lo que él hizo, es pensar que cualquiera de nosotros podría convertirnos en él bajo las circunstancias correctas, en el lugar equivocado, a la hora justa. Dicen que si escuchas su silbido, debes rezar. Si lo ves, debes correr. Pero, sobre todo, dicen que si te enfrentas a él, debes haber vivido una vida limpia, porque él no perdona. Entonces dime, ¿tú qué harías si lo vieras venir? ¿Crees que podrías enfrentarlo? ¿O acaso también llevas algo que no puedes dejar atrás? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.